Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla de nuestro sitio web de AMX Noticias. La producción industrial interna es determinante en el valor agregado, generación de empleos y sustitución de importaciones, entre otras. En tal sentido, el INEGI dio a conocer el indicador mensual de producción industrial al mes de octubre y la producción minera y la generación y transmisión de distribución de energía eléctrica continúan en niveles históricamente bajos y las ramas de la industria manufacturera muestran una muy ligera recuperación y de manera muy heterogénea. Sumado a esto, el Banco de México recientemente presentó el reporte de estabilidad financiera del segundo semestre del 2022. Ambas cuestiones serán analizadas en Cuentas Claras por el maestro Carlos López Jones, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Raimundo, como siempre, a tus órdenes. Te agradezco muchísimo, amigo mío. Y bueno, la producción industrial, sin duda que es de las tres de las grandes ramas productivas de nuestra economía que más ha batallado, no solamente en los últimos 24 meses, sino ya tiene varios años. Pues sí, como bien lo señalas, la producción industrial en general está por debajo todavía de 2018. A su interior es interesante ver qué es lo que ha estado pasando. Está dividida en varios subsectores, como bien señalas. Por un lado está la minería. En minería lo que más pesa es la parte de la extracción de petróleo. Entonces, es así, de 2013 a 2018 traía una caída muy importante. Hay que recordar que México extraía 3.5 millones de barriles diarios. Actualmente estamos extrayendo alrededor de 1.6 millones, pero se ha estancado. Ya no ha bajado más, no ha subido como prometió el presidente a 2.5 millones de barriles diarios, está en 1.6. Después viene construcción, que es increíble la crisis por la que está atravesando. Realmente es lamentable lo que sucede ahí porque es la peor crisis del sector construcción en lo que va de este sexenio. Y bueno, incluso del siglo, no se ha recuperado y eso pues es preocupante y se debe a la falta de grandes proyectos de infraestructura. Si bien es cierto que una refinería puede costar 15,000 o 20,000 millones de dólares, como el caso de Dos Bocas, pues no es construcción. Estamos hablando de una gran máquina, no es gran construcción. Y del otro lado, bueno, pues tenemos una Ciudad de México que se ha estancado en sus valores durante este sexenio, entonces no hay nuevos grandes proyectos y en consecuencia la parte privada está estancada, la parte pública está estancada y pues lo que tienes es una crisis impresionante del sector construcción. Por el lado de la generación eléctrica, esa ya se venía recuperando. Se cae muy fuerte durante la pandemia porque la industria precisamente no ocupó nada y empieza a recuperarse, pero en lo que va del año se ha vuelto a caer. Y la razón es pues la prohibición por parte de la Comisión Reguladora de Energía para dar nuevos permisos para nuevos proyectos. Vamos ya a empezar el quinto año de gobierno y es fecha que no tenemos una sola planta nueva de la CFE y tampoco tenemos grandes parques eólicos y solares en los últimos 2 o 3 años porque no hay nuevos permisos. Entonces, eso es lo que explicaría de alguna manera el por qué la parte de transmisión de electricidad va tan mal. Y finalmente está la parte de manufactura. Manufactura sí está por encima de 2018, hay que señalarlo, es una muy buena noticia. El sector exportador va muy bien, pero, ojo, a partir de julio de este año se ha estancado. Entonces hay que prender ya ellos, hay que recordar que en el último trimestre también la manufactura norteamericana, del cual depende nuestra manufactura por las órdenes de exportaciones, pues también se ha estancado. Entonces hay que poner ahí un foco amarillo, se empieza a estancar Estados Unidos en manufactura, México se está estancando en manufactura. Carlos, justamente en el detalle que haces al meterte ahí en las entrañas de los números, la generación y distribución de energía eléctrica como proveedora entonces de las ramas de la industria manufacturera, ¿qué futuro de corto plazo, al menos para el 2023, desde el agudo ángulo de análisis que siempre haces, le depara a la industria manufacturera? Bueno, lamentablemente, como tú sabes, construir un parque eólico o solar tomará de 12 a 18 hasta 24 meses echarlo a andar y ahorita no tenemos nuevos permisos.
Entonces, en los próximos meses, el próximo año, es muy probable que volvamos a ver apagones en la península de Yucatán y veamos más apagones en ciertas zonas industriales. Ya hay varios parques industriales que le han pedido a CFE darles más energía para atraer más empresas y CFE les dice, como sucedió en 1970, 1980, Sí. pues por el momento no tengo más oferta que darte, no puedes recibir más empresas. Pues lamentablemente es un sector transversal de la economía. Si no hay energía, pues no hay crecimiento en muchos sectores. Entonces estaríamos condenados a que la producción industrial no atraiga nueva proveeduría con esto del tema del nearshoring. Pues no vamos a crecer el potencial que deberíamos, más bien, ¿no? Podríamos crecer al 6, al 8, al 10% y probablemente vamos a crecer al 2 o al 3%. Uno, por falta de energía y dos, porque no podemos asegurarle a la manufactura que nuestra energía es verde. Y ya en este momento es necesario y fundamental asegurarle a los productores internacionales de cualquier producto que están produciendo con energía verde. Ahorita no les podemos dar esa seguridad. La mayor parte de la energía de CFE, pues como tú sabes, es energía gris, producida con gas o con combustóleo o incluso con carbón. Entonces, pues sí son malas noticias el que no tengamos permisos para nuevas energías en este momento. Caray. Carlos, por otra parte, desde la consultoría que diriges de tendencias económico-financieras, si en algo tú nos pones al día, siempre es justamente sobre la salud del sistema financiero. El Banco de México recientemente presentó su reporte sobre el sistema financiero en el segundo semestre del 2022. Sí, si nos puedes ayudar a entender esto primero de los riesgos macrofinancieros, luego los riesgos propios financieros para las empresas y para las personas. Bueno, Banco de México lleva a cabo un excelente trabajo porque lleva a cabo una cosa que llamamos modelos de estrés, estresa los modelos, es decir, presupone qué podría pasar con el sistema financiero si se dieran algunos de los peores. ¿Cuáles podrían ser algunos de los peores escenarios que está viendo en este momento Banco de México? Uno, que la inflación no ceda. Dos, que haya una recesión en Estados Unidos de manera muy importante. Tres, que la guerra entre Rusia y Ucrania se mantenga y atraiga una mayor cantidad de países. En estos tres escenarios, la banca nacional sale bien librada porque tiene buenos niveles de capitalización. En el nivel mínimo de capitalización en México es 10.5. Hay países que piden 5 o 6%, entonces México con un 10,5% mínimo, todos están por encima de 12, pues está bien capitalizado. Es decir, si hubiese un problema de un mayor incremento en la morosidad por parte de las empresas, por parte de las familias, no habría tanto problema. Un punto que destaca lamentablemente es que, como tú sabes, el 80% del crédito que se da en México es a grandes empresas. Sí. Entonces, de alguna manera eso protege mucho a los bancos comerciales que operan en México, porque la morosidad de las grandes empresas normalmente es menor que la de las pequeñas y medianas empresas que pueden caer, que pueden tener más problemas, ¿no? Entonces, creo que de momento está bien capitalizada la banca mexicana. Efectivamente, se le hacen algunas recomendaciones a la misma autoridad que debe de meter más candados, que debe de tener más vigilancia sobre la banca y sobre todo que debe de estar vigilando sobre a quién se le va a prestar más dinero en los próximos meses. Otro punto que destaca, fíjate, Raimundo, Sí. es que las grandes empresas ya no están colocando tanto dinero en el extranjero. Y eso se puede deber a varios factores. Uno es que, como tú sabes, la tasa de interés fuera de México ha estado al alza. Ujú. Dos, hay mayor aversión al riesgo. Esto es, los inversionistas ya no están tan dados a dar su dinero porque pues, hay menos dinero, hay preocupaciones sobre lo que pueda pasar. Y tres, bueno, pues hay una incertidumbre sobre lo que viene para los próximos meses en México. Entonces, bueno, pues podríamos esperar un menor crecimiento de la economía en los próximos meses en México si nos atenemos a este indicador. Carlos, justamente entre esas grandes empresas están las empresas productivas del Estado. ¿Qué tanto hacia el 2023 pudiera volverse a hablar de este tema de los riesgos crediticios en términos de la deuda soberana y la deuda de estos organismos públicos? Bueno, hay que recordar que ya le bajaron la calificación a Pemex, básicamente precisamente por depender tanto del gobierno. ¿Qué es lo que debemos de esperar para el próximo año? Uno, pues efectivamente México no va a crecer al 3% como estimaba haciendo originalmente, andaremos alrededor del 1%.
Eso provocaría una menor recaudación a la proyectada originalmente y hará que las calificadoras de riesgo pues levanten las cejas y digan, oye México, ¿cómo vas con este tipo de situaciones, no? Eso hará, vamos a ver cómo le va a Pemex en términos de los precios del petróleo. Parece ser que se van a mantener por encima de $70, es un buen nivel. Pero niveles de $70, como sabes, van a provocar que los precios del gas, de los cuales depende la CFE, pues se mantengan altos. Y lamentablemente no hay un programa de coberturas de CFE. En consecuencia, vamos a ver pues buenas cifras en extracción, en producción de Pemex, malas cifras en refinación, porque nuestras refinerías son muy viejas, pierden mucho dinero, y malas cifras en CFE, y evidentemente pues las calificadoras tendrán trabajo con esas dos emisoras. Sí, Carlos, y finalmente en este reporte del Banco de México, los riesgos que reportan por las empresas y hacia los hogares, ¿cómo los ves tú hacia el 2023 con esa elevación de tasas a la que nos refieres? Bueno, hay que señalar que el próximo año esperamos que los bancos centrales, sobre todo Banco de México, mantenga su tasa en 2 dígitos, en 10% durante todo el año. Se van a incrementar las tasas o ya se están incrementando en la mayoría de las tarjetas de crédito, en la mayoría de los créditos personales y evidentemente hay que tener cuidado con nuestras deudas. Muy importante tomar las menos deudas posibles. Si usted tiene una tarjeta de crédito, tratar de reducir los pagos, aprovechar los meses sin intereses siempre y cuando no sean para comida. Por favor, no utilicen meses sin intereses en comida. Ese es un error garrafal de finanzas personales que estamos viendo ahorita mucho. Y es muy importante recordarle a las personas que el IPAP protege hasta 400,000 UDIs por cuenta, son 3 millones de pesos. Si usted tiene su dinero en una caja de ahorro, son 25,000 UDIs, alrededor de 150,000 pesos. Trate de no invertir más de esas cantidades en banco y en caja de ahorro para que pueda dormir tranquilo. Y bueno, pues como siempre, todos tus consejos son bienvenidos para nuestra audiencia, Carlos, y desde Tendencias Económico-Financieras estaremos continuamente leyéndote. Hemos, como siempre, puesto tu cuenta de Twitter, la referencia de Tendencias Económico-Financieras. Te mandamos un fuerte abrazo desde Cuentas Claras, amigo mío, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Raimundo, como siempre a tus órdenes. Gracias, buenas noches, amigo mío. Bueno, pues ahí lo tiene el estado de salud del sistema financiero, cómo se encuentra, afortunadamente estable, este gran enfermo que es el sistema financiero, en la voz autorizada de Carlos López Jones. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.